¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva sesión a nombre del Colegio de Empresarios y el mío propio, Marco Tulio Cisneros. Vamos entonces a continuar con esta novena sesión en la cuestión de política monetaria. Anteriormente ya habíamos planteado algunos instrumentos, algunas funciones, el concepto. Ahora vamos a complementar aquella sesión con nuevas situaciones, con nuevos contextos, en los cuales ya vamos a incorporar cuestiones como el tipo de cambio, como la moneda, la cuasimoneda, y finalmente vamos a trabajar un poco más en la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, en esta nueva sesión, las cuestiones ya son más interesantes, a sabiendas que la política monetaria es fundamental para el modelo neoliberal que sigue este país. Y, por lo tanto, para ustedes como futuros mercadólogos, les va a ayudar muchísimo para poder entender cuáles son las diferentes decisiones gubernamentales que está tomando el gobierno hoy en día y cuáles pueden ser sus consecuencias en las pymes y en las MIPYMES. Acompáñenme entonces en esta novena sesión y veamos cuáles son los puntos que vamos a desarrollar en ella. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con las funciones del dinero y el cuasidinero. Después vamos a descomponer la oferta monetaria y vamos a plantear cómo se divide. Vamos a aterrizar en el stock monetario y finalmente vamos a desarrollar un poco más la teoría cuantitativa del dinero. De ahí proviene también la parte de equilibrio monetario que anteriormente ya se los había planteado en relación a que el mismo dinero que emite el Banco de México debe de estar respaldado por la misma cantidad de producción. Cuando ustedes como productores, cuando realizan todo lo necesario para producir, esa cantidad de mercancías que ya tienen un sustento de valor en cuanto al trabajo, es el mismo valor que tiene que emitir el Banco de México para respaldarlo. En ese sentido debe de haber un equilibrio. Se supone que bajo la teoría monetaria o neoliberal no puede irse más allá, siempre debe de estar respaldado. Ahí vamos a ver algunos contextos bien interesantes sin adelantarles nada. Vamos a comenzar entonces con los objetivos particulares de la sesión, que es el alumno complementará la teoría monetaria vista en la sesión pasada a través del estudio del dinero, sus funciones, componentes monetarios y finalmente la teoría cuantitativa del dinero. Objetivos muy específicos: el alumno identificará las funciones del dinero y para qué sirve el cuasidinero. También sabrá los principales componentes de la oferta monetaria y cuáles son sus funciones. Y aterrizaremos todo esto en el estudio de la teoría cuantitativa del dinero. Comencemos entonces con algunos antecedentes. Cuando nosotros hablamos de la teoría keynesiana, los keynesianos les gusta bastante plantear la economía a partir de la política fiscal. A los neoliberales, que es el modelo del gobierno actual, le encanta seguir la política monetaria. Para los keynesianos, ellos pensaban que podemos nosotros estabilizar la economía o promoverla por medio de las variables de la política fiscal. En cambio, los monetaristas plantean que se puede entonces llevar a cabo llevar un equilibrio en la economía, todo con base a la política monetaria. Esta política monetaria lleva una corriente restrictiva que ya habíamos visto anteriormente. La política monetaria restrictiva es aquella en la que nosotros subimos la tasa de interés. Actualmente la tasa de interés líder aquí en México es del 4.5%. Puede ser favorable para las inversiones. Sin embargo,
No es el Banco de México de forma directa quien establece la tasa de interés, sino cada uno de los bancos privados. Y los bancos privados están otorgando una tasa de interés muchísimo más elevada. Es alrededor del 20-25%. Entonces ya va siendo oneroso el capital para la producción, para los futuros empresarios. En ese sentido, cuando nosotros queremos incorporar mayor inversión, sobre todo en el área de mercadotecnia de la empresa, ya podemos observar que el costo de ello primero va a devengarse en el capital tan caro que nos van a dar los bancos. Hay que tomar en cuenta esas situaciones. Todo lo que podemos ver en economía tiene su aplicabilidad en la realidad, siempre y cuando podamos nosotros incorporarlo y saber que la teoría monetaria tiene sus errores, habría que ir corrigiéndolos poco a poco. Bien, sigamos con estos antecedentes. Les había yo dicho que la política monetaria son todas las iniciativas gubernamentales para dirigir los destinos del sistema monetario nacional, a través de instrumentos como la tasa de interés, como las operaciones en el mercado abierto y el tipo de cambio y el stock monetario. Varios de ellos, sobre todo los dos últimos, los vamos a desarrollar en esta sesión. En México, la institución encargada de la política monetaria, como ya se los he reiterado, es el Banco de México, pero también tiene incidencia en esa política monetaria la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La pregunta sería, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene suficientes funciones, ¿por qué también se tiene que meter en la política monetaria? Dentro de la política monetaria, podemos nosotros establecer que el Banco de México tiene la decisión de poder endeudar o de poder en algún momento bajar la deuda del gobierno federal, sobre todo externa o interna. Pero esa decisión no la toma solamente el Banco de México. El Banco de México nada más emite los bonos necesarios que la Secretaría de Hacienda le indica. Si la Secretaría de Hacienda quiere aumentar el ingreso o las reservas monetarias del gobierno federal, entonces le dice al Banco de México, emite tal cantidad de bonos de deuda interna o externa. Entonces, hay algo así como una sincronización entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México para poder allegarse de créditos internos o externos. Ya les he reiterado también en clases pasadas que la Secretaría de Hacienda, a través del Banco de México, contrató una línea de crédito de más de 72,000 millones de dólares. Ya el Banco de México tiene en sus bóvedas, no es literal, obviamente ese dinero no lo tiene todo en las bóvedas, pero tiene en su haber más de 118,000 millones de dólares. Con esta línea de crédito de 72,000 millones de dólares, entonces tenemos algo así como 190,000 millones de dólares para poderlos utilizar. Hace poco, uno de mis colegas me preguntó, ¿y qué no el tener 190,000 millones de dólares como reservas monetarias es un acto adecuado del gobierno federal? La respuesta que yo le di es que no. Cuando ustedes tienen tanto dinero y observan la economía, que grandes regiones y grandes sectores de la economía la están pasando muy mal, es como si una familia tuviera 190,000 pesos en el banco y no los utilizara para solventar los gastos tan apremiantes que se le vienen encima. Es igual aquí con México. Teniendo 190,000 millones de dólares, ¿por qué no invierte entonces en educación? ¿Por qué no invierte en más hospitales? ¿Por qué no invierte en más infraestructura? Esa es una muy buena pregunta que va dirigida para el gobierno federal, pero para que se den cuenta que no todas las decisiones gubernamentales son correctas y que también nosotros podemos darnos cuenta de todo ello. Es muy sencillo. Para eso entonces vamos a seguirles dando elementos de macroeconomía.
El último antecedente que quiero decirles es que el principal instrumento del Banco de México son las operaciones que realiza en el mercado abierto. Es ahí donde él lanza los bonos, lanza los certificados de tesorería que llamamos CETES para llegarse de recursos. Pero no solamente puede emitirlos, también puede en algún momento comprarlos. Si compra esos bonos, quiere decir que está metiendo liquidez al mercado. Como hay mucho dinero en el mercado, la tasa de interés puede bajar. En cambio, si en vez de comprar esos bonos, los vende, está vendiendo bonos, quiere decir que en vez de introducir dinero, lo está quitando. Entonces la tasa de interés, en vez de reducirse, aumenta. Esas son algunas de las operaciones que realiza en el mercado abierto. Bien, continuemos. Ahora sí, nos metemos de lleno a las funciones del dinero y del cuasi dinero. El papel del dinero en la economía puede dirigirse en 4 grandes rubros. El primero, como medio de cambio. El segundo, como unidad de cambio. El tercero, como medio de acumulación. Y el cuarto, como pago futuro. Estas clases de dinero, casi todas las que nosotros nos planteamos, nos podemos decir los que están dentro del dinero legal, que es el dinero o mercancía. Este dinero o mercancía ha evolucionado a través del tiempo. No eran solamente monedas y billetes los que nosotros contabilizábamos en cuanto al dinero, sino en el pasado habría que recordar que nosotros hacíamos un intercambio o un trueque. Si nosotros teníamos mucho maíz, obviamente podíamos intercambiar ese maíz por aquellas personas que tenían arroz. Y de esa manera ellos podían comer maíz y nosotros podíamos comer arroz. De esa manera todos los productos. La pregunta es muy sencilla. En el trueque se supone que era una transacción muy primitiva y que para llegar a los tiempos modernos, cuando hablamos de la moneda, es que ya estamos hablando de la civilización. La cuestión es muy sencilla y complicada. ¿Realmente es un avance importante el dinero? Porque cuando nosotros teníamos el trueque, no existía la ambición. Simplemente a nosotros nos sobraba algún traje, alguna vestimenta, alguna piel y le intercambiábamos por algo que no teníamos. A mí me parece que en esa acción existía una relación muy sana. Cuando nosotros tenemos el dinero, cuando tenemos ese dinero no solamente como medio de acumulación, sino además sabiendo que ese dinero puede ser intercambiado por cualquier cosa, en ese momento la ambición, en ese momento el egoísmo se acrecienta. Y entonces empiezan a haber muchísimos conflictos a partir del dinero. Es por eso la pregunta, no es tan sencilla. Obviamente no la voy a desarrollar un poco más, la voy solamente a dejar así, el trueque y el dinero. Y hay una evolución muy grande. Sigamos entonces con el dinero, es el tema que nos toca, del latín denarius o denario, moneda romana. Es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad, que es usado para el pago de bienes o servicios o de cualquier obligación o deuda que se haya contraído. Esta moneda al interior se supone que está integrada por trabajo, igual que todas las mercancías. Y al igual que todas las mercancías, esta moneda incluye trabajo socialmente necesario, pero materializadas en metales o en bienes o servicios. Esos dos planteamientos son fundamentales porque el dinero es también ya una mercancía. Antes de ser el dinero, antes de ser de alguna forma
medio de transacción, algo implícito a ella debería de ser una mercancía. Hasta hace algunos años, aproximadamente unos 40 años, exactamente hacia 1971, cuando se derrumba el sistema financiero Bretton Woods, todavía hasta ese momento, nosotros cuando teníamos una moneda estaba respaldada por oro. La misma cantidad de dinero estaba respaldada por la misma proporción de oro. Lo que pasa es que los Estados Unidos ya no pudieron respaldar toda esa gigantesca cantidad de dólares que tenía sobre todo el Banco Central de Francia. Llegó un momento en el 71, en los 70s, en que dijeron los franceses, ¿y yo para qué quiero estos dólares? A mí no me interesan los dólares. Y le dijeron al Tesoro de los Estados Unidos, quiero que me cambies estos dólares por oro. En ese momento se acabó el sistema financiero Bretton Woods, porque los Estados Unidos no tenían el respaldo de toda esa cantidad de dólares. Y en ese sentido, ¿se acuerdan lo que les había yo planteado hace rato? En cuanto a la misma cantidad de dinero, la misma cantidad de producción. También el dinero tenía ese equilibrio, oro, dólares. Pero en el momento en que Estados Unidos estaba emitiendo mayor cantidad de dólares, en ese momento debió de haber aparecido a nivel planetario una gigantesca cantidad de inflación. Les había yo dicho anteriormente que el modelo era muy sencillo. Todo se tenía que respaldar con base a la producción y debería de haber, obviamente, un equilibrio entre la producción y el dinero. Cuando nosotros estamos hablando del sistema financiero Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, era un respaldo del dinero con relación a una mercancía llamada oro. Pero en el momento en que los Estados Unidos empezaron a emitir mayor cantidad de dólares del que podían respaldar ellos mismos, entonces esta parte de dinero que emitieron de más debió de haberse convertido en lo que conocemos como inflación. Ustedes tienen la respuesta. En los años 60, en los años 50, cuando Estados Unidos ya emitía mayor cantidad de dólares de los que podía respaldar, en esos años casi la economía mundial caminó por tasas de inflación muy bajas. Luego entonces, la teoría cuantitativa y la teoría monetaria que nos rige en la actualidad no tiene relación con la realidad. Ese es el punto principal. Bien, a pesar de eso, lo vamos a ver un poco más adelante porque es tema de los problemas macroeconómicos que vamos a ver hasta la 11ª sesión. Mientras tanto, sigamos nosotros con las funciones del dinero. El dinero permite el intercambio de bienes y servicios en una economía de una manera más sencilla que el trueque. Hay 3 requisitos para considerarlo como tal. El primer requisito para que sea dinero debe de ser medio de intercambio para que podamos comprar las mercancías. El segundo, debe de tener unidad contable para poderlo cuantificar. Que valga 10 pesos, que valga 100, que valga 200, medio contable, unidad contable. Además de ello, debe de conservar valor implícito en sí mismo. Entonces, las funciones del dinero son muy variadas, pero además de ese dinero podemos nosotros hablar de otro tipo de dinero. En ese otro tipo de dinero entra el cuasidinero, que puede actuar como reserva de valor o como instrumento de cambio. Los pagarés pueden ser descontados en el banco como medio de pago. La diferencia con el dinero es la falta de generalidad en su circulación, ya que solo se utilizan en determinados mercados. Un ejercicio para ustedes, los mercadólogos, o los futuros mercadólogos. ¿Qué otros cuasi dinero pueden encontrar? ¿Qué otros ejemplos nosotros podríamos tener
de dinero que nada más se utiliza en X mercados, en X plaza o en X situación. Estoy seguro que pueden encontrar varios. Recordando que uno de los cuasi dinero, que es el dinero electrónico, que antes efectivamente nada más se utilizaba en determinadas plazas, en determinados establecimientos, ese cuasi dinero se va generalizando. Es más, ese cuasi dinero en años adelante se plantea que sea justamente la forma de poder resolver la compra y venta de mercancías. Ya no vamos a necesitar ni los pesos ni los billetes. Eso va a ser del pasado. Esa es una forma de adelantarnos al futuro, lo que vamos a ver en unos años adelante. Bien, continuemos entonces y veamos el siguiente punto, que se llama componentes de la oferta monetaria. Dentro de los componentes de la oferta monetaria podemos cuantificar más de 10. A nosotros nada más nos interesan 3. Nada más para que podamos ver que los componentes de la oferta monetaria del gobierno federal son bien interesantes y son precisamente los que cuantifica el Banco de México. Los componentes del dinero entonces se plantean como M1, M2, M3 hasta M10, M15. El primero, M1. Es el denominado dinero para las transacciones. Son los instrumentos que se utilizan realmente para realizar las transacciones económicas de compra y venta de bienes y servicios, acciones, bonos, presentes o futuros, y también para cancelar deudas. Entonces, M1 se compone por dinero en efectivo en manos del público, en manos de nosotros, que incluye monedas y billetes de circulación nacional. Y DV es el dinero bancario en forma de depósitos a la vista, cuentas corrientes. Son aquellos que nosotros podemos plantear como cuentas de ahorro. No tienen ningún plazo. Esas cuentas de ahorro que nosotros tenemos en los bancos y que en el momento en que nosotros queramos podemos retirarlo a nuestro libre albedrío. Ese es el primer componente, M1. Antes de continuar, ya podrían ustedes deducir en qué consiste M1, M2, M3 y M4. ¿Cuál es la forma en la que nosotros definimos los economistas, o en este caso el Banco de México, para poder dividir los componentes de la oferta monetaria? Por supuesto, igual que en la contabilidad, lo que nosotros hacemos con diversificar los componentes es que a partir de la liquidez que tenga el dinero, le vamos a dar entonces un apartado. Cuando es liquidez inmediata y completa, le vamos a llamar M1. Cuando es liquidez ya no tan inmediata, pero que sí podemos contar con ella, le vamos a llamar M2. Y ya cuando esa liquidez ya nos está fallando porque tiene plazos a mediano o largo plazo, entonces le vamos a llamar M3. Y es así como vamos a contabilizar otras definiciones amplias del dinero, como M2. M2 es M1 más los depósitos de ahorro en cuentas de ahorro. Ahí nada más le faltó a corto plazo. M3, que son depósitos a plazos, mediano o largo plazo. Y de ahí contabilizamos también M4 y M5. M4 que pueden ser inclusive algunas cuentas de empresas transnacionales que tienen algunas inversiones fijas. Y así nos vamos. Con base a la liquidez nosotros vamos discriminando estos componentes de la oferta monetaria. De ahí nos pasamos a una de las variables que más me interesa y que ya tratamos en algún momento. Lo pueden ver en el pizarrón. Es el stock monetario. La política monetaria, a través de la institución que lo dirige,
cuenta con diversos instrumentos monetarios para dirigirla. Entre ellos podemos recordar las tasas de interés, tipo de cambio, las operaciones en el mercado abierto, colocación de deuda pública interna y externa y la emisión de papel moneda. Cuando el gobierno federal quiere emitir mayor cantidad de billetes y monedas para dirigirlas al mercado, obviamente le va a decir al gobernador del Banco de México que emita tal cantidad de dinero. Pero ¿realmente se lo puede decir de forma directa? O, digamos, ¿hay algún protocolo como intermediario? La respuesta es que no se lo puede decir. Desde 1993, el Banco de México tiene autonomía absoluta. Él es el que dirige los destinos de la política monetaria. Ya lo vimos que casi todos. Hay incidencia de otras secretarías, ¿no? Pero en términos generales es el Banco de México quien lo hace. Y sobre todo en el stock monetario. Él es el que dirige los destinos del dinero. Y de la misma forma, no necesariamente el Estado, si es que llega a necesitar dinero, le puede pedir de manera directa. Hay que recordar que el Banco de México tiene autonomía. ¿Para qué se le dio autonomía? Precisamente para detenerle las manos al gobierno federal. En el momento en que tuviera necesidad de dinero, tenía que apretarse un poco el cinturón antes de que el Banco de México le pudiera prestar o le pudiera proporcionar alguna liquidez al gobierno federal. Esa era una de las funciones, aunque algunos economistas como su servidor no piensan de la misma manera. Uno se plantea que cuando le dimos autonomía al Banco de México era para que tuviéramos una continuidad en las políticas monetarias de este país. ¿Se acuerdan cuántas veces han dicho que la política monetaria está al aire, que no tienen una idea, que no hay seguimiento de un sexenio a otro? En el Banco de México y en su autonomía podemos observar que efectivamente hay una continuidad. Nada más que esta continuidad no está teniendo resultados favorables. Por eso es que muchos economistas o muchos políticos mencionan que no tiene idea de lo que está haciendo el gobierno federal. Sin embargo, otra opinión es que sí sabe lo que está haciendo. Finalmente lo está haciendo, no sé, en ese aspecto no me gustaría meterme. Son decisiones del gobierno federal que no están dando resultados favorables, no están promoviendo el crecimiento económico que los mexicanos estamos esperando. Bien, hasta ahí el comentario y vamos a continuar aquí con el stock monetario. Nosotros estamos hablando de la emisión de papel moneda. Entonces, el stock monetario es la cantidad de monedas que tiene el Estado para cubrir las necesidades de cambio o demandas del mercado. ¿Cómo lo realiza el Banco de México? Esta operación es bien interesante porque el Banco de México exactamente a las 12 horas puede intervenir en el mercado. A las 12 horas abre su portal para poder observar cómo se está desempeñando la demanda de dinero y la oferta de dinero, a sabiendas que hay algunos días, hay algunos momentos muy especiales en donde el mercado requiere de mayor liquidez. Ahí también podría ser una muy buena pregunta para ustedes. ¿En qué momentos especiales el pueblo de México requiere de mayor liquidez? Pide de inmediato su dinero para gastarlo. Obviamente son fiestas patrias, Navidad, no sé. Es más, yo creo que hasta sube esa demanda de dinero en días como el 14 de febrero. Sabemos que es parte de una situación mercadológica, pero inevitablemente en esos días también demandamos mayor liquidez. Por eso es que el Banco de México debe de estar al pendiente de esa demanda, para que en el momento en que pida el mercado más liquidez, pueda entonces inyectarlo. Bien, el monopolio de la emisión
ya sabemos, lo tiene el Banco de México. Y en ese sentido, ¿cómo es que maneja el destino, cómo es que plantea el stock monetario el Banco de México? Lo plantea a partir del control de una de las variables, de uno de los problemas más importantes de la economía que llamamos inflación. Como él no quiere que la inflación se le dispare, entonces lo que hace es evitar emitir mayor cantidad de dinero del que puede necesitar el mercado. Inclusive, dentro de la política restrictiva de la cual ya trabajamos anteriormente, el gobierno mexicano, en algunos momentos de su historia, no solamente ha emitido un poco más de dinero del que necesita el mercado, sino inclusive ha rayado en emitir menos cantidad de dinero. La pregunta sería para ustedes, ¿por qué en un momento dado el Banco de México, si el mercado está pidiendo aproximadamente unos 550 millones de pesos diarios, es la misma cantidad que el Banco de México tiene que emitir todos los días? Y obviamente esa emisión los viernes debe de ser muchísimo mayor, porque los viernes, obviamente, los bancos nada más abren los viernes y cierran sábado y domingo, y en el mercado debe de haber la cantidad necesaria de dinero para que se den las transacciones de ese fin de semana. Por lo tanto, podríamos nosotros decir que de esos 550 millones de pesos, el viernes emite 3 veces más. Esa sería una muy buena pregunta para ustedes. La respuesta es que no, porque también nosotros como familias no vamos a sacar el dinero ese día. A veces lo sacamos el miércoles, a veces lo sacamos el jueves, o a veces lo sacamos desde el lunes. Sacamos todo nuestro dinero para los gastos de toda la quincena. Entonces, no necesariamente tiene que emitir el mismo viernes, en vez de 550 millones de pesos, tiene que emitir aproximadamente 1,650 millones de pesos. Son algunas cuestiones prácticas que les pueden servir a ustedes. Ahora vamos de este lado. ¿Por qué entonces realiza el corto? Porque a esto le llamamos cortos monetarios. Es cuando el gobierno federal, en vez de emitir esos 550 millones de pesos, imaginemos de forma teórica que está emitiendo solamente 500 millones de pesos. En ese momento le podemos llamar un corto monetario. Y ese corto monetario lo realiza el Banco de México, lo realiza el gobierno para controlar la inflación. Entonces, uno podría decir, si le estamos dando lo necesario al mercado y aún así está creando inflación, algo está sucediendo y no necesariamente tenga que ser el principal causante el dinero. Algo en esa teoría cuantitativa que vamos a ver más adelante, algo está mal, algo no está funcionando, a pesar de que en los 70s y en los 80s Milton Friedman estableció que la inflación se daba fundamentalmente por el dinero. En la actualidad, se supone que nosotros podemos tener un equilibrio monetario y tener inflaciones disparadas. Cuando veamos inflación, vamos también a recorrer cuáles son las causas, sobre todo internas y externas de la inflación, y vamos a poder resolver ese dilema de mejor manera. Mientras tanto, acompáñenme a seguir con el stock monetario. Cuando estamos hablando del dinero que necesita el mercado, ese dinero se diluye por diferentes canales. Cuando nosotros vimos el sistema económico completo, de un lado las familias y del otro lado las empresas, cuando las familias le otorgan a las empresas
todo lo necesario para que funcionen, también hay un canal en donde se establece el pago de las remuneraciones. De la misma forma, cuando las familias requieren de todos los bienes y servicios que las empresas ofrecen, también hay un canal. Las familias, a través de ese canal, le pagan a las empresas. De la misma forma que las empresas, a través de ese canal, le pagan a las familias por los factores económicos. Aquí nada más nos hacen falta dos elementos más. Cuando nosotros incorporamos al sistema el sector público. En el sector público se supone que ofrece también bienes y servicios, en menor medida, más servicios que bienes. Entonces, cuando ofrece esos servicios a las familias y a las empresas, también hay un canal en donde le tienen que pagar las empresas y las familias al Estado. De la misma forma, el Estado también no solamente recoge por los bienes y servicios que ofrece, sino también por vía de impuestos. Y ahí hay otro canal adicional que alimenta al sector público. Aquí nada más nos falta el último elemento. Como no es una economía cerrada, es una economía abierta, también tiene canales hacia el exterior. Esos canales hacia el exterior es la cantidad de dinero que se emite al interior de México y que sale como forma de pago de bienes y servicios comprados al exterior o como pago también de las ganancias y beneficios de los capitales que han entrado al país. Entonces, hay dos canales de salida. De la misma forma, pueden haber dos canales de entrada. Esos dos canales de entrada es cuando nosotros vendemos nuestras mercancías al exterior, las vendemos al exterior y entonces hay un canal de entrada de ese dinero. O, en su defecto, cuando ingresan gigantescas cantidades de dinero, de capitales al interior del país, eso también puede provocar serios problemas. Esa vía de llegada no es ni más ni menos que el sector financiero. Hace algunos meses, de 8 meses para acá, hemos tenido un auge de entrada de capitales. Esas inversiones extranjeras, la mayoría han sido inversiones extranjeras indirectas, que se van al sistema financiero, y no es poco dinero. Ya les he mencionado que son 45,000 millones de dólares que entraron al país. Y se supone que ese dinero que entra al sistema financiero, el sistema financiero debería de distribuirlo al sector productivo. Sin embargo, si realmente lo hubiera hecho, no hubiéramos crecido 5.5%, hubiéramos crecido tranquilamente al 7%. Bueno, hasta ahí un poco del flujo monetario en el sistema económico mexicano. Ahora vamos a llegar a la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría cuantitativa es de Irving Fisher. Menciona que la masa monetaria, el nivel de precios y la cantidad de bienes y servicios, aparte de la velocidad de la circulación del dinero, todos ellos están relacionados. ¿Cómo se relacionan? Cuando nosotros queremos saber cuál es la velocidad en la que el dinero circula en nuestra economía, podemos poner V, que es igual al precio por cantidad sobre la masa monetaria. Entonces, precio por cantidad lo podemos nosotros sustituir como el Producto Interno Bruto nominal, porque aquí no le estamos quitando la inflación. Es algo así como el Producto Interno Bruto, sin demeritarle, en este caso, la inflación. Bien, la teoría cuantitativa del dinero se compone entonces de la M, masa monetaria, V, que es la velocidad de circulación del dinero, P,
nivel de precios, y Q, producción de bienes y servicios. Cuando nosotros multiplicamos precio por cantidad, sabemos que obtenemos la cantidad nominal de la producción. Cuando nosotros la dividimos entre la masa monetaria, podemos encontrar a qué velocidad circula el dinero en una economía. Veamos entonces, vamos a trabajar un poquitito con esta teoría monetaria para establecer el equilibrio monetario. Si nosotros partimos de que la velocidad del dinero es igual a V sobre el producto nominal sobre la masa monetaria, esta es multiplicación sobre la masa monetaria, podríamos nosotros establecer que el equilibrio monetario, que el equilibrio en el mercado, es cuando ponemos la masa monetaria por la velocidad en la que circula en la economía, todo eso debe de ser igual al Producto Interno Bruto nominal, que es precio por cantidad. Esta es la ecuación fundamental de la teoría monetaria. Para que nosotros tengamos un equilibrio, la masa monetaria, o sea, el stock monetario, por la velocidad que circula en nuestro mercado, debe de ser igual al PIB nominal. Es ahí donde establecemos el equilibrio. Pero, ¿ese equilibrio realmente existe? Hace un momento les había yo dicho que si está en equilibrio la masa monetaria con la producción, eso está provocando inflación. Y todavía no hemos trabajado con qué tipo de inflación, porque la inflación que considera el Banco de México y ahora el INEGI, en cuanto a su instrumentación, hay serias dudas, que obviamente no las voy a mencionar ahorita, solamente el comentario. Entonces, continuemos. Finalmente vamos a llegar al resumen. En la sesión se pudo desarrollar en la primera parte las funciones del dinero y del cuasi dinero. En la siguiente sección desarrollamos los componentes de la oferta monetaria. Pudimos también distinguir la función que desempeña Banjico en el stock monetario, que puede ser, en este caso, restrictivo, bajo la política neoliberal, o puede ser un stock monetario o una emisión de dinero expansivo. Es ahí donde está lo interesante. Ahorita lo vamos a retomar de manera muy sencilla. Por último, repasamos la teoría cuantitativa del dinero. Y ahí nos quedamos. Para reflexionar, ¿qué alternativas monetarias tenemos para ayudar a la economía mexicana a salir adelante? Si yo les estaba, argumentando que la masa monetaria no tiene mucho que ver con la inflación, entonces nosotros en un momento dado podemos aumentar la masa monetaria para poder invertir ese dinero en algunas regiones o sectores estratégicos de la economía. Hablemos de la educación, ¿no? Que en un momento dado el gobierno nacional aumentar el stock monetario, que será en un 5%, que el equilibrio en el mercado ya no sea necesariamente de precio por cantidad, sino en un momento dado plantear que la masa monetaria, en vez de que sea 550, que sea algo así como 590 mil millones de dólares, y planteamos que la velocidad que circula en el mercado es algo así como unas 10 veces más, unas 10, no, circula más el dinero en el mercado.
circula aproximadamente a razón de 15 veces. Si nosotros estamos planteando que estamos aumentando muchísimo más la masa monetaria, eso quiere decir que nosotros tendríamos que multiplicar 550 por 15 y nos debe de dar el Producto Interno Bruto nominal. Esto a grandes rasgos, 550 por 10 son 5.500. La mitad de 550 son 275. Entonces, nada más 275 más 550 es ni más ni menos que 825. 825 por 10 serían 8.250. En equilibrio, nuestro mercado debería de ser 8.250 de aquel lado y 8.250 de este lado. Pero lo que yo estoy planteando es que podemos aumentar el stock monetario 40 millones de pesos diarios para poderlos invertir tal vez en educación, poderlos invertir en tecnología, poderlos invertir en salud. Y eso no necesariamente se va a convertir en inflación, porque la inflación, lo vamos a ver en sesiones posteriores, tiene otras causas y no necesariamente el stock monetario. Pues bueno, hasta ahí esa pregunta para reflexionar, que más o menos se las contesté. Y nada más las fuentes. Carrada Francisco, 2008, La economía mexicana, sus problemas, realidades y perspectivas. Es un libro de Trillas y edición mexicana. Y algunas páginas de internet. Con esto entonces cerramos la unidad 5, que es la política monetaria. Espero les haya servido muchísimo a ustedes, futuros mercadólogos, y nos vemos entonces en la 10ª sesión. Hasta la próxima.